Gracias por estar ahí. El presente vídeo corresponde al contenido de la versión presencial del 26 de octubre de 2022 del curso de Historia de España en el Centro de Mayores Casa del Reloj del Distrito de Arganzuela, en Madrid. En esta tercera sesión abordaremos los orígenes del hombre. Para situarnos en el espacio-tiempo utilizamos el calendario cósmico de Carl Sagan, 13.800 millones de años desde el Big Bang hasta el presente condensados en un año terrestre. Toda la historia de la humanidad, con esta escala, se condensa en los últimos 21 segundos del 31 de diciembre. Repasamos la evolución humana desde los primeros primates hace entre 6 y 7 millones de años, la aparición de los Australopithecus a partir de 4 millones de años y el gran salto evolutivo de esos monos tras un cambio climático que bajaron de los árboles y se convirtieron en cazadores, matando para vivir. Presentamos la hipótesis del cazador de Robert Hardy y el magnífico resumen que sobre la misma hace el profesor Juan Luis Arzuaga, con una referencia a 2001, una odisea en el espacio. Acometemos, finalmente, los grandes hitos de la historia de la humanidad: fuego, agricultura, ganadería, electricidad e inteligencia artificial, y desarrollamos un poco el fuego y sus consecuencias. Vamos a comenzar hablando de un gran divulgador. Carl Sagan, 1934-1996, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo y escritor divulgador científico estadounidense, fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976, y fue director del Laboratorio de Estudios Planetarios. En 1978 ganó el Premio Pulitzer de Literatura General No Ficción por su libro Los Dragones del Edén. Obtuvo gran popularidad gracias a la galardonada serie documental de televisión Cosmos, un viaje personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor. Puede localizarse en YouTube en el enlace señalado al principio y es deliciosa. ¿Qué nos aporta importante que nos interese hoy Carl Sagan? Pues para describir la historia del universo, idea el calendario cósmico. Toma el Big Bang como punto de partida, situando su origen aproximado en unos 13.800 millones de años, y que la historia del universo la hace equivaler al espacio de un año. De acuerdo a lo anterior, en esta escala el Big Bang tiene lugar el 1 de enero a la medianoche. La hora actual, ahora mismo, es el 31 de diciembre en la medianoche. El sistema solar aparece el 9 de septiembre. La vida en la Tierra surge el 30 de ese mes. El primer dinosaurio aparece el 25 de diciembre y los primeros primates el 30. Los más primitivos Homo sapiens aparecen 10 minutos antes de medianoche del último día del año. Y toda la historia de la humanidad ocupa solo los últimos 21 segundos. En esta escala del tiempo, la edad humana promedio dura unos 0,15 segundos. En esta escala hay 438 años por segundo, 37.800.000 años por día. Aquí tienen un póster de ese calendario cósmico. En la primera fila ven todos los meses del año, que sería la evolución. En la segunda ya nos encontramos solo con el mes de diciembre. Fíjense que el 24 de diciembre está ese único continente del que les hablé que había en la Tierra, que era Pangea. El 25 de diciembre surgen los dinosaurios y los primeros homínidos ya están en el 31. Y esta fila inferior es
el último minuto. Ven las pinturas rupestres hace 50 segundos, las civilizaciones egipcias hace 30 segundos, el descubrimiento de América hace poco menos de 4 segundos y ahora nos encontraríamos en este momento a punto de llegar la medianoche. Es tan inmensa esta definición de lo que sería desde el Big Bang hasta nuestros días, que la utilidad de un receptáculo, de un espacio como el calendario cósmico de Carl Sagan, nos permite hacernos una breve idea de cuál es nuestra posición en esa larguísima evolución, desarrollo, desde la explosión inicial, desde ese Big Bang hasta nuestros días. Este es el árbol de la familia de los homínidos, descendientes de los monos, que aparecieron entre hace unos 7 y 6 millones de años. Los homínidos, cuando se separan de la línea evolutiva de gorilas y chimpancés, nuestros antecesores, porque comienzan a andar erguidos, a hacer bipedestación, pues tenemos los primeros hace aproximadamente 4 millones de años, los Australopithecus aminenses, el Australopithecus africanensis, 3, millones y medio de años, el Australopithecus gari, 2,5, y el Homo ergaster, que vive hace aproximadamente unos 2 millones de años. De ahí pasaríamos al Homo antecesor, cuyos restos se han encontrado en Atapuerca con una antigüedad de unos 800.000 años. Y de ahí derivan dos ramas. Una sería la correspondiente a el Homo neanderthaliensis, los neandertales, y otro al Homo sapiens, nuestra propia especie, a la que pertenecemos. Una posible explicación de cómo hemos llegado hasta aquí la encontramos, es aceptada por los científicos, en la hipótesis del cazador, obra de Robert Aldrich, 1908-1980. Fue un antropólogo, periodista científico y escritor norteamericano. La hipótesis del cazador es un trabajo de paleoantropología de 1976. Es el final de su serie La naturaleza del hombre, ampliamente leída y que también incluye Génesis africana y el imperativo territorial. El trabajo aborda las ramificaciones de los rasgos evolutivamente heredados en el hombre, particularmente aquellos que se desarrollaron a través de la caza. Fue uno de los primeros libros también en advertir sobre los peligros del cambio climático. Aldrich señala que el hombre es hombre y no un chimpancé porque durante millones y millones de años en evolución ha matado para vivir. El Mioceno fue época de los simios, en árboles. De repente hay un cambio climático. Tienen que descender de los árboles para poder sobrevivir y para poder comer, tienen que cazar. Esa actividad de caza está en el origen de todo. Por otra parte, las consecuencias de andar sobre los pies, de la bipedestación, dio lugar al nacimiento de criaturas inmaduras. Se adelantó el momento del parto y las hembras adultas quedaban trabadas por esa función de cría de los hijos y no pudieron seguir a los hombres cazadores. No obstante, mucho mejor explicado, vamos a oír unos fragmentos de una conferencia de Juan Luis Arzuaga. Arzuaga, nacido en 1954, paleoantropólogo, doctor en ciencias biológicas, catedrático de paleontología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, es codirector de los yacimientos pleistocénicos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos,
vicepresidente de la Fundación Atapuerca, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y Premio Príncipe de Asturias de 1997. En 2017 dio una conferencia titulada La hipótesis del cazador, sociología y ciencia en el campo de la evolución humana. Lo que vamos a ver a continuación son unos fragmentos de esa conferencia que explican muchísimo mejor de lo que yo lo he hecho esa hipótesis del cazador. Bien, la hipótesis del cazador es el título de un libro de un autor que se llama Robert Awdry. Él mismo no es un paleoantropólogo, es un periodista, pero que recoge ideas de otros autores, de científicos. Entre ellos este, que es muy importante, este señor que es muy importante y que se llama Raymond Dart, que encontró el niño de Taung, en Sudáfrica, que es el primer australopiteco. Es un científico muy importante y este científico había defendido una teoría defendida en las publicaciones científicas, según la cual los australopitecos, los primeros homínidos, tenían armas, tenían herramientas, pero concretamente armas, que estaban hechas de cuernos, de huesos y de dientes. Una industria que se llama osteodontoquerática, porque junto con los australopitecos no aparecen herramientas de piedra. Entonces, aparentemente no tenían capacidad de fabricar herramientas, pero él interpreta que los huesos rotos que aparecen y los cuernos y las mandíbulas rotas que aparecen en el yacimiento son herramientas utilizadas, primero fabricadas y después utilizadas por los primeros homínidos. Bien, y de ahí se deduce que lo que puso en marcha el motor, lo que puso en marcha la evolución humana y lo que ha sido desde entonces su motor principal es la caza. O dicho en otras palabras, somos monos asesinos, somos monos cazadores. Y nuestras capacidades, nuestra inteligencia, se deben a que hay que ser muy inteligente para cazar grandes animales. De forma que lo que ha hecho que nuestra evolución se desviara de la evolución del resto de los simios, grandes simios, es que nosotros hemos bajado del árbol y hemos cambiado de ecología, y hemos dejado de ser vegetarianos y nos hemos, desde el principio, desde una época muy antigua, de hecho está en el origen de la evolución humana. Entonces se aplicaría a todo, no solamente a que somos cazadores, sino además violentos por naturaleza. Por lo tanto, somos asesinos. Somos unos monos sanguinarios. Y eso es lo que nos ha proporcionado nuestra superioridad. Es decir, somos muy inteligentes, por supuesto, pero todo eso se lo debemos a nuestros antepasados cazadores y violentos. Bueno, pues esta es la hipótesis del cazador y nos la podemos seguir planteando. Ahora, la pregunta sería, ¿hemos conseguido ser superiores al resto de las criaturas y dominar la Tierra y nuestras capacidades mentales que nos adornan? Es decir, nuestra inteligencia, nuestra capacidad lingüística, nuestro sentido artístico, todo aquello de lo que estamos tan orgullosos, nuestra inteligencia superdotada, es el resultado, la pregunta podría ser, es la consecuencia de que ha ocurrido porque nuestros antepasados se hicieron cazadores. Y por lo tanto somos monos asesinos y ahí llevamos entonces la gloria de nuestra inteligencia y reflexión, y eso ha producido, estos orígenes nuestros asesinos han producido a Mozart y han producido a Hitler, ¿no? O sea, porque un mono asesino puede escapar de lo mejor y de lo peor. 2001, una odisea en el espacio, es una película imprescindible dirigida por Stanley Kubrick. El propio Arzuaga nos la recomienda en su conferencia sobre la hipótesis del cazador. En ella se nos presenta la génesis de la evolución humana desde los Australopithecus hasta los astronautas del futuro. Según dice Arzuaga, siempre hay respuestas que nos da el pensamiento mágico religioso o el pensamiento racional basado en datos. Stanley Kubrick
1926-1999 fue un director de cine estadounidense nacionalizado británico que dirigió 2001 en el año 1968 sobre la base de un relato corto de Arthur Clarke, El Centinela, que Kubrick leyó en 1964 y que desde ese mismo año, junto con Clarke, empezó a construir el guión de la película inicial. Vamos a ver un fragmento del inicio que nos ilustra sobre todo lo que nos ha estado contando Arzuaga en su conferencia sobre la hipótesis del cazador y cómo eso se funde con el momento actual. El vuelo de un hueso que se convierte en una nave espacial. Casi 3 millones de años en un solo plano. Es una genialidad. Para que puedan apreciar mejor este proceso evolutivo, desde África, todos somos africanos en origen, el canal Academia Play resume en menos de 2 minutos el origen del hombre. De los grandes mitos de la historia de la humanidad, el fuego, la agricultura, ganadería, la electricidad y la inteligencia artificial, tenemos en ese origen, descubrimiento, conservación del fuego, un vídeo de 4:35 minutos de Juan Miguel Romero Valero, que lo ha extraído de la serie La Odisea de la Especie, en francés L'Odyssée de l'Espèce, documental francés de ficción de 1 hora y media de duración, dirigido por Jacques Malater y emitido por primera vez en televisión el 7 de enero de 2003 en France 2. Merece la pena. Se calcula que la utilización del fuego coincide con la aparición del Homo erectus hace 790.000 años. Inicialmente tomándolo de naturaleza, rayos, incendios forestales, volcanes. Los primeros homínidos en utilizarlo lo localizaban, transportaban y conservaban. Eran los guardianes del fuego. En algún momento se controla su producción por chispas o por fricción. ¿Y qué nos proporciona el fuego? Aporta calor y luz, lo que mejora la adaptación a condiciones climáticas extremas y alarga los días aumentando las horas útiles. Ahuyenta a los animales depredadores y la quema de rastrojos o bosques se utiliza como método de caza. Permite cocinar, cocer, asar la carne, lo que mejora la alimentación, fundamentalmente en el aporte de proteínas, lo que favorece el aumento del tamaño del cerebro y, consecuentemente, de la inteligencia. Y luego tenemos el barro cocido. Es un elemento de construcción
que da paso a la cerámica, vasijas y más adelante a los metales, armas y herramientas agrícolas. Las historias alrededor del fuego también influyeron en nuestra evolución cultural y social. Un estudio llevado a cabo por Polly Wisner, antropóloga de la Universidad de Utah, Estados Unidos, con los bosquimanos actuales del Kalahari, publicado en la revista Proceedings of National Academy of Sciences, explica que esos relatos al calor de las llamas sirvieron para hacer evolucionar el pensamiento al reforzar las tradiciones sociales, promover la armonía y la igualdad y cultivar la imaginación. Investigaciones previas habían estudiado cómo ha influido el hecho de cocinar los alimentos en la dieta y la anatomía, pero se sabía poco acerca del efecto que había tenido en la extensión de la jornada, gracias a la luz del fuego, en la cultura y la sociedad, señala Wisner. Les agradezco su atención. Como siempre les digo, si el tema les ha interesado, lean, comenten, debatan sobre el mismo. Estimulen su espíritu crítico y formen su propia opinión. En este caso, les hemos ofrecido referencias a libros y vídeos que les pueden ser muy útiles para empezar. En la próxima sesión abordaremos la primera parte del Paleolítico, desde el Homo antecesor de Atapuerca hasta los neandertales. Les espero. Cuídense. Cuidémonos.